Origen de la devoción del primer sábado del mes. Fue precisamente Nuestra Señora quien a través del mensaje de Fátima anunció que vendría a pedir la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. El 10 de diciembre de 1925 se cumpliría aquel anuncio. Ello tuvo lugar en el monasterio de Santa Dorotea, en Pontevedra, donde se encontraba Sor Lucía, quien había sido una de las videntes de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, Portugal. Fue así como la Santísima Virgen le pidió la institución de la devoción de los 5 primeros sábados de mes como un modo de reparar las ofensas contra su Inmaculado Corazón. ¿En qué consiste esta devoción? Consiste en cumplir con una serie de requisitos durante los 5 primeros sábados de mes consecutivamente. Confesión, asistencia a la Santa Misa recibiendo la comunión con la intención de reparar las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María, el rezo del Santo Rosario y la meditación de al menos uno de los misterios del Santo Rosario por un mínimo de 15 minutos. ¿Por qué son 5 sábados? Son 5 sábados porque obedece a que tenemos que reparar, según el pedido de nuestra Madre, 5 tipos de blasfemias. Primero, las blasfemias contra su Inmaculada Concepción. Segundo, las blasfemias contra su perpetua virginidad. Tercero, las blasfemias contra su maternidad divina y la negación de recibirla como madre de toda la humanidad. Cuarto, las blasfemias de aquellos que infunden en los niños la indiferencia, el desprecio o incluso el odio a la Santísima Virgen. Y quinto, las blasfemias de quienes la ultrajan en sus sagradas imágenes. Pero este pedido vino acompañado de una grandísima promesa. Nuestra Señora le dijo a Sor Lucía: di a todos aquellos que durante 5 primeros meses, en el primer sábado de mes, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en alguno de los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. A todos los que pongan en práctica esta devoción con fe, Nuestra Señora les promete gracias espirituales en el momento de su muerte, asegurándoles la salvación de sus almas. ¡Qué regalo tan inmenso nos brinda la Madre de Dios! Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente, aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Una para ti. Mientras hablaba, otra para una Moisés, nube los envolvió en su sombra. Y otra para Elías. Y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Lo que está narrado en el Evangelio sobre la transfiguración destaca 5 cosas muy notables: la ascensión de Jesucristo con los apóstoles, su transfiguración, la aparición de Moisés y Elías, la sombra producida por la nube luminosa y la declaración de la voz del Padre: Este es mi Hijo muy amado. Para la gloria de Dios y para utilidad de sus almas, vamos a ver el significado de estos 5 sucesos conforme a lo que el Señor quiera inspirarnos. Y esto nos lo irá explicando San Antonio de Padua. La subida al monte de Jesucristo con los 3 apóstoles. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan.
Estos 3 apóstoles y amigos íntimos del Señor simbolizan las 3 facultades de nuestra alma, sin las cuales nadie puede subir al monte de la luz, es decir, a la sublimidad de la familiaridad divina. Pedro es el que conoce, Santiago el que suplanta, y Juan simboliza la gracia de Dios. También tú, que crees en Jesús y de Jesús esperas la salvación, tomas contigo a Pedro, es decir, el conocimiento que tienes de tu pecado, que consiste en 3 cosas: la soberbia del corazón, la concupiscencia de la carne y el apego a las cosas del mundo. Tomas contigo a Santiago, es decir, la destrucción de estos 3 vicios, para que con la sumisión de la razón puedas demoler la soberbia del espíritu y mortifiques la concupiscencia de tu carne, rechazando la vana falsedad de todas las cosas mundanas. Finalmente, tomas también a Juan, la gracia del Señor, que está a la puerta y que llama, para que te ilumine y te haga conocer el mal que hiciste y te haga perseverar en el bien que ya has comenzado a hacer. Estos son aquellos 3 hombres. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Toma tú también a estos 3 y sube al Tabor. Créeme que la ascensión es difícil, porque el monte es muy alto. Con todo, ¿quieres subir con gran facilidad? Entonces, procura aquella escalera que se lee y que se canta en la historia bíblica. Jacob vio en sueños una escalera levantada, apoyada en tierra, y su cima tocaba el cielo. Veía también a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, y al Señor apoyado en ella. Y presta atención a cada una de las palabras, y constatarás su concordancia con el Evangelio. La escalera por la que se sube al Tabor es Jesucristo. Los peldaños son su humildad y su pobreza, su sabiduría, la misericordia, la paciencia y la obediencia. Fue humilde al asumir nuestra naturaleza, fue pobre en su natividad, fue sabio en su predicación, fue misericordioso al acoger benignamente a todos los pecadores. Como él mismo dijo, no vine a llamar justos, sino a los pecadores a la penitencia. Y fue paciente bajo los flagelos, las bofetadas y los salivazos. Él mismo dijo a través de la boca del profeta Isaías: puse mi rostro como piedra durísima. Y la piedra, si es golpeada, no reacciona ni se queja contra quien la parte. Y así fue Cristo: al ser maldecido no maldecía, y al padecer no amenazaba con venganza. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta escalera que es Cristo se apoyaba en la tierra cuando el Señor se dedicaba a la predicación y obraba milagros, y tocaba el cielo cuando, como dice el evangelista San Lucas, pasaba las noches nuestro Señor orando al Padre. Esta es la escalera hacia el Tabor. ¿Por qué no suben? ¿Por qué serpentean por la tierra con las manos y con los pies? Suban prelados de la Iglesia, suban los fieles de Jesucristo, suban, les digo, para contemplar cuán suave es el Señor, y bajen luego para ayudar, para aconsejar, porque de eso es de lo que necesita el prójimo. Por cualquier otra parte que intenten subir, los amenazará el precipicio. Sigue el Evangelio y se transfiguró delante de ellos. Graba en ti mismo, como si fueras una cera blanda, esta figura, para poder recibir la figura de Jesucristo. He aquí cómo fue. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve.
En esta expresión se debe observar 4 cosas: el rostro del Señor, el sol, las vestiduras y la nieve. En el rostro del hombre hay 3 sentidos: la vista, el olfato y el gusto, ordenados y dispuestos de manera admirable. El olfato puesto entre la vista y el gusto como una balanza. Análogamente, en el rostro de nuestra alma hay 3 sentidos espirituales dispuestos en orden perfecto por la sabiduría de nuestro Dios: la visión de la fe, el olfato de la discreción y el gusto de la contemplación. Con los comentarios susodichos tienes claramente lo que tu alma debe ver y lo que debe creer con los ojos de la fe. Sobre el olfato de la discreción se lee en el cántico: tu nariz es como la torre del Líbano que mira contra Damasco. La nariz del alma es la virtud de la discreción, por medio de la cual debe saberse distinguir el perfume del hedor, el vicio de la virtud, y advertir también las cosas lejanas, es decir, las tentaciones del diablo. La virtud de la discreción consiste sobre todo en humildad del corazón y en castidad del cuerpo. Y por eso la humildad es llamada la torre de la castidad, porque como la torre defiende el campamento, así la humildad del corazón va a defender la castidad del cuerpo de los dardos de la fornicación. Sobre el gusto de la contemplación, el sentido del gusto de la contemplación. Dice el profeta en los Salmos: gusten y vean qué bueno es el Señor. Significa que gusten con la garganta de su mente, que mastiquen y masticando evoquen la bienaventuranza de aquella celestial Jerusalén que es la glorificación de las almas santas, la gloria inefable de los ejércitos de ángeles, la perenne dulzura del Dios Trino y Uno. Y consideren también qué gran gloria es tomar parte con los coros angélicos, junto con ellos alabar a Dios con incansable voz y contemplar cara a cara el rostro de Dios, admirar el maná de la divinidad en la urna de oro de la humanidad. Si gustan a fondo estas cosas de veras y muy de veras, constatarán qué bueno es el Señor. Bienaventurada el alma cuyo rostro está dotado y enriquecido con estos sentidos. En la contemplación es necesaria la discreción para no pretender saborear las cosas celestiales más de lo que sea conveniente. Por eso el olfato de la discreción debe ser como una balanza colocada entre la vista de la fe y el gusto de la contemplación, para que el rostro de nuestra alma resplandezca como el sol. Presten pues atención, queridísimos hermanos, y consideren lo útil y saludable que es tomar consigo a estos 3 compañeros y subir al monte de la luz, porque allí se realiza de veras la transfiguración desde la efímera apariencia de este mundo a la figura de Dios que permanece por los siglos de los siglos y de la que se dice: su rostro resplandeció como el sol. Ojalá resplandezca como el sol el rostro de nuestra alma, para que lo que veamos en la fe brille en las obras, y el bien que percibimos en lo interior por la virtud de la discreción se traduzca en un hermoso testimonio de obras externas, y lo que saboreamos en la contemplación de Dios suscite mayor fervor en el amor al prójimo. Y sólo así nuestro rostro resplandecerá como el sol. Dice el Evangelio: sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. También las vestiduras simbolizan las virtudes de nuestra alma, que si se reviste de ellas aparecerá gloriosa en la presencia del Señor. Y aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Al que es justo, así
transfigurado, iluminado y así revestido, se le aparecen Moisés y Elías. En Moisés está representada la mansedumbre, de la misericordia y de la paciencia, y en Elías está representado el celo de la justicia. Moisés y Elías, la mansedumbre de la misericordia y el celo de la justicia deben manifestarse en el justo, ya transfigurado en el monte de la familiaridad con Dios, para que como el samaritano puede infundir en las llagas del herido el vino y el aceite. Si en ti existen estas tres cosas, la subida al monte, la transfiguración y la aparición de Moisés y Elías, llegarás a obtener también la cuarta, como lo dice el Evangelio. He aquí que una nube luminosa los envolvió. Al justo que es transfigurado en el monte de la luz por la santa familiaridad con Dios, la gracia del Señor lo preserva de los ardores de la prosperidad mundana, de la lluvia de la concupiscencia carnal y de la tempestad de la persecución diabólica. Así, merecerá percibir los silbos de una brisa suave, de la dulzura del Padre que dice: «Este es mi Hijo amadísimo, escúchenlo». Todos los bautizados tienen su momento en el Tabor. De hecho, cuando participamos del mismo encanto que San Pedro, que San Juan y Santiago, entendemos tal vez a distancia el mensaje que el Divino Maestro nuestro Señor nos quiso transmitir para nuestro bien. Y es que todo bautizado, cuando sigue con fidelidad los pasos del Señor, tiene en su vida espiritual momentos en el Tabor, en los cuales puede ver con particular claridad el esplendor de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la hora de la transfiguración. Puede ocurrir en una celebración litúrgica, al recibir la Santa Comunión, durante una confesión, cuando se hace una oración con particular fervor, o incluso en una circunstancia inesperada de la vida diaria. Es el Espíritu Santo quien va a elegir la ocasión para favorecer al alma con gracias místicas. Y es el recuerdo de estas inefables consolaciones las que deben ser guardadas con mucho esmero en la memoria, para luego revivir la felicidad de esos instantes únicos. Recordemos que el buen católico tiene a lo largo de su caminar sus Viernes Santos. Entonces es cuando más se asemeja al Salvador. Esas son las dificultades. Puede ser una enfermedad dolorosa, o problemas familiares, o problemas financieros, dramas, desilusiones, decepciones, o tragedias que nunca faltan. En esos momentos en los que parece que hemos sido abandonados por Dios, incluso que no oye nuestra oración o nuestro grito de angustia, y que somos tentados contra la fe, que vacilamos o que dudamos, y que nuestro Señor daría la impresión de estar distante, es justamente cuando Él está más cerca de nosotros, y aunque no sintamos su presencia a nuestro lado, debemos hacer un pequeño esfuerzo que no cansa ni da trabajo para recordar nuestros momentos de transfiguración, aquellos momentos que tuvimos de consolación mística en el Tabor, en los que percibimos más intensamente su amor y su solicitud de pastor hacia nosotros. Ese simple recuerdo nos va a fortalecer en la fe y podrá reavivar los consuelos con los cuales fuimos favorecidos en el paso, y nos ayudará a atravesar los periodos de aridez, de oscuridad, de prueba y de tribulación. La esperanza de un premio eterno es el más valioso estímulo para llevar cada día la cruz con amor cristiano. Sepamos valorar
esos destellos del Tabor que son la clave de nuestra vida espiritual y el cimiento para nuestra perseverancia.